chicos, ¿cómo andamos? Bueno, hoy estamos en el Retiro, ¿vale? De hecho, esto es la estatua del diablo. Vamos a ver si soy capaz de que la veáis bien, ¿vale? Mira, aquí la veis, es una estatua que está en el Parque del Retiro. Creo que esto se llama el Paseo de Uruguay. Y bueno, yo creo que es la única en el mundo, o de las pocas que hay, dedicada a la figura del diablo. De hecho, en Madrid sabéis que estamos a 600 metros, ¿vale? La meseta está a 600 metros. Y en este caso, pues está hecha de tal forma que el diablo esté a 666. Creo que en algún sitio lo ponía, o sea que bueno, no quiero perder el tiempo en esto. Y diréis, ¿y por qué hace este hombre aquí, que siempre habla de vídeos de ciencia de datos y cositas, hablando del diablo y tal? Bueno, no hablo del diablo, es que me ha coincidido que lo quería hacer, siempre sabéis que me gusta hacerlo dando un paseo o algo estos vídeos. Y bueno, pues la temática que tenía pensada hoy era hablar de qué es de qué es ser un científico de datos, o cuál es el camino para ser científico de datos. Y bueno, como estaba por el Retiro, al principio había pensado hacerlo en el Palacio de Cristal, ¿no? Que los que mejor me conocéis sabéis que es mi lugar favorito de Madrid, y bueno, mi lugar favorito probablemente en el mundo. Si algún día me pierdo, pues ya sabéis dónde me vais a encontrar, ¿no? Seguramente, si no es que me han secuestrado. Y entonces, bueno, pues dando un paseo, he visto la estatua, la verdad que ya la conocía, ¿no? Y he dicho, venga, pues es un sitio muy chulo para hacer el vídeo. ¿Por qué, no? Porque ahora es cuando llega el momento chiste. Siempre estamos los data scientists, a veces somos el demonio, ¿no? Parece que somos el demonio. Sobre todo para los compañeros DevOps, para los compañeros ingenieros, porque de vez en cuando nuestros modelos son un poco endemoniados a la hora de subirlos a producción. Entonces, bueno, pues se me ha ocurrido un poco hacerlo aquí. La verdad que es un sitio que está muy bien, mucho menos gente que la zona del Palacio de Cristal. Bueno, pues para hacer este tipo de vídeos, ¿no? Mejor que, sobre todo, intentar que salgan los menos niños posibles. Bueno, os iba a hablar de qué es del camino de ciencia del data scientist, del científico de datos, ¿vale? A ver, bueno, me veréis que estoy con gorra, con gafas de sol, porque hace un rato ha caído unas gotitas, ¿sabes? Entonces prefiero que se moje la gorra, mojarme yo. Y aparte que, bueno, si veis cómo tengo del viento que ha hecho hace un momento, tengo los pelos, pues mejor salir con gorra, aunque no suelo ser muy llevar gorras, pero bueno, en este caso lo voy a llevar. Y gafas de sol, bueno, porque como veis hace nubes, pero de pronto se pone un sol ahí que tanto el ojo, o sea que está la cosa así. Esperemos que no se ponga a llover en plan lluvia y haya que cortar. Bueno, volviendo al tema de científico de datos, ¿vale? A ver, todos sabemos que un científico de datos tiene que tener una serie de conocimientos, matemáticas, ¿no? Sobre todo la parte de estadística, aprendizaje automático, machine learning, ¿no? Y luego tiene que saber programar muy bien, distintos software, especialmente en Python y R, ¿no? Pero bueno, puede también saber C, Scala, MATLAB, por ejemplo, ¿no? Que MATLAB o SAS, ¿no? Que son ya privados, no son software libre. Yo siempre aconsejo, siempre que se pueda, ¿no? Y que el ecosistema, la arquitectura de la empresa lo permita, pues utilizar software libre, bueno, pues porque al final, según van a salir actualizaciones, pues no tienes que pagar un sobrecoste. Todo tiene sus pros y sus contras, pero bueno, ya hablaremos otro día del tema de software libre versus software privativo, cuándo usar uno, cuándo usar otro. Pero en este caso no, en este caso vamos a hablar un poco más de cosas más soft. Además, quiero intentar que los vídeos sean más un poco, ¿no?, de mi experiencia, más que de contaros algo súper técnico que lo podéis ver en cualquier libro, en cualquier blog de gente que seguro que sabe muchísimo más que yo. Bueno, ¿cómo ser científico de datos? Pues como os estaba diciendo, lo primero, tienes que tener unas habilidades hard, ¿no? Que las puedes coger bien pues estudiando la carrera del máster o bien por tu cuenta. Obviamente, mínimo para dedicarte a ciencia de datos tienes que tener algún tipo de carrera, ¿no? Porque al final, como os he comentado, bueno, me falta deciros una disciplina, pero no os he dicho que tienes que saber matemáticas, estadística, tienes que saber programar, y me faltaba una para mí que casi es tan importante o más que las otras, y es, muchas veces la gente habla de saber de negocio, o del negocio, de un negocio en concreto, y a mí me gusta más últimamente hablar de casos de uso de aplicación o el ámbito de uso de aplicación. ¿Por qué? Porque al final tú puedes ser un científico de datos orientado a la biología, orientado a la sanidad, a la salud, ¿no? Entonces ahí no es necesario, no es un negocio como tal, ¿no? Es un ámbito de uso, un caso de uso, ¿vale? Entonces esas son las tres cosas. Entonces, al final, una de las tres tienes que tener una base mínima desde el comienzo cero. Aprender las tres sin tener una carrera universitaria lo veo muy complicado. Entonces, o bien eres una persona que ha estudiado un marketing, unas finanzas, medicina, biología, lo que sea, aunque bueno, esas que sobre todo cuando son carreras más técnicas o de ciencias sociales, pues ya tienes una pequeña o una gran base matemática, ¿no? Pero bueno, yo conozco gente, por ejemplo, que ha estudiado Derecho y se dedica a análisis de datos. A lo mejor no puede llegar a hacer cosas ultra sofisticadas, ¿no? Pero puede llegar a temas importantes. A ver,
esto es la parte hard, ¿no? Y aquí tampoco me detendré, si queréis un día hablamos de cómo yo, si tuviese que empezar de cero y ahora en el siglo XXI, qué es lo que hubiera estudiado, porque bueno, sabéis todo lo que yo estudié, en mi época cuando estudié, bueno, pues, estudié administración y dirección de empresas, aunque tuve mucha estadística, mucho tal, ahí programar no se programaba y tuve que hacer yo un esfuerzo por mi cuenta, ¿no? Y bueno, probablemente yo en el colegio había programado, sabéis que había empezado físicas ahí de programación, pero bueno, pues puedo contar la experiencia de carreras de ciencias sociales, ¿no? Pues como tal. Y también pues estudié lo que había, entonces tuve que hacer un esfuerzo por mi cuenta. Ahora, por ejemplo, si empezara de cero, pues a lo mejor estudiaré otras cosas, ¿no? Pero bueno, al final lo que quiero decir es que estudiando una cosa u otra, pues tienes que complementar lo que te falta, ¿no? Y eso pues lo puedes complementar con máster, por tu cuenta, ¿no? Si eres una persona constante y es autodidacta, etc. Pero bueno, eso hablaremos otro día. Me gustaría hablar de otras cualidades, ¿no? Que son las cualidades soft, que la gente a veces dice que no las ve tan importantes, pero creo que en la ciencia de datos, a pesar de que nos vean como bichos raros, incluso diabólicos, a ver si se ve bien, espérate, intento hacer la gracia, pero no calcula bien. ¿Está el diablo? Ah, la tengo detrás. Bueno, pues ahí, bueno, pues el diablo está ahí está, aquí nuestro amigo el diablo, ¿vale? Es el data scientist del día, por lo malo que somos con los devs. Bueno, volviendo al tema, ¿no? Entonces, para mí hay como 5 cualidades tal, o sea, por un lado, la curiosidad, ¿no? O sea, al final, si no eres curioso y no tienes esas cosas de, oye, ha salido, o mirar qué es lo último que ha salido en tecnología, en ciencia, el último paradigma estadístico matemático relacionado, ¿no? con el ámbito de la ciencia de datos, ¿no? La disciplina de la ciencia de datos, pues vamos apañados, ¿no? Porque esto es una cosa que cambia todos los días, ¿no? Bueno, otra cosa que está relacionada también es la tenacidad, ¿no? Ostras, o sea, tienes que ser muy tenaz, muy constante, etcétera, ¿no? Ya que estamos hablando de la tenacidad, pues cuando eres muy tenaz en algo, tienes que sacrificar otras cosas, ¿no? Es decir, al final, si tú quieres dedicar un tiempo para, digamos, alimentar esa curiosidad, utilizar esa tenacidad para alimentar esa tenacidad que a veces es cabezonería, ¿no? Tengo que sacarlo, tengo que pensarlo, tengo que aprenderlo. Pues al final tienes que sacrificar cosas, ¿no? Tu tiempo libre, otras actividades que haces lúdicas, a veces tiempo con tu familia, con tus amigos, con lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues al final este tipo de cosas, pues tienes que hacer sacrificio. Otra cosa súper importante es que ahora hemos hablado, ¿no? Tenacidad, curiosidad, aprendizaje continuo, es decir, esa curiosidad con esa tenacidad y ese sacrificio al final tienes que utilizarlo para aprender, ¿no? Y es que os estaba diciendo con la curiosidad, no solamente la curiosidad de, me interesa esta técnica, a veces tienes que estudiarte cosas que no te apetecen, ¿no? Porque imaginaros, yo qué sé, pues estás haciendo, pues otro día de ejemplo, si me voy al mismo ejemplo, se nota que me gusta el análisis no supervisado, ¿no? Y todo el tema de álgebra y tal. Pero bueno, imaginaos pues que estáis aquí, yo qué sé, pues tenéis que hacer un modelo de regresión, ¿no? Y queréis hacer la super regresión más sofisticada del mundo y tal. Bueno, pues a lo mejor la técnica más básica de regresión lineal, que son mínimos cuadrados, para cambiar, no estar siempre con análisis no supervisado, si vamos a estar supervisado, pues jolín, tienes que aprenderte mínimos cuadrados y tienes que estudiar qué son las suposiciones y tienes que estudiar qué es la homocelasticidad, la heterocelasticidad, etcétera. Entonces, la autocorrelación y todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, pues al final a veces dices, qué rollos estas matemáticas, aprenderme las formulitas, o no, bueno, aprendértelas, o tal, y bueno, aprenderte el cálculo matricial. Si es que al final todo son matrices derivadas o integrales en este mundo, ¿vale? Cosas más complicadas, pero al final todo bebe del mismo sitio. Entonces, o sea, que ya sabéis, chicos, que os dedicáis a ciencia de datos, estudiar muy bien las matrices, sus propiedades, los espacios vectoriales, derivadas y, bueno, algo de integración, aunque tampoco es lo más utilizado, pero algo también hay que saber algunos conceptos. Y bueno, y todo lo que podéis aprender de geometría euclídea en Euclídea, pues mucho mejor. Pero bueno, volviendo al tema, ¿no? Entonces, al final, pues es aprendizaje continuo. Pero sobre todo, si juntamos esas 5 cosas, nos da algo más importante, y es que tenéis que tener mucha pasión. Tenéis que tener, pasión desbordante, porque la ciencia de datos, así contada, ¿no? En vídeos o los vídeos de YouTube, parece que es, ¡ay, qué chulo es esto y tal! Pero da muchos quebraderos de cabeza. Porque al final, siempre lo hablamos, ¿no? Cuando hacemos todos mis compañeros con mi equipo, jefes, compañeros que están en otras empresas, otras consultoras, así que trabajan con nosotros. Y es verdad que es que un científico de datos siempre dice, no, es que el 80% son los datos y el 20% es hacer un modelo. Pues mira, os voy a decir que con los años he descubierto que el 50% son los datos, o el 60%, ¿vale? Hay un 30% que es saber presentar los datos
un 10%, o yo qué sé, o a lo mejor más, ¿no? Y quitas un poco de la parte de presentación, es asistir a reuniones para enterarte que va la pesca, y al final lo que te queda de modelar es un 10%, es decir, que a veces estás estudiando un montonazo solo para dedicarse un 10% de tu tiempo, ¿no? A ver, también depende de cómo sea la empresa y cómo esté distribuido, pero ya os digo que por muchos ingenieros de datos que tengas, cuando tienes que meter un dato en un modelo, aunque pongan 25.000, ¿cómo se dice? 25.000 alarmados, alertas, perdón, ¿no? Para ese tipo de cosas, o te pones a... o tienes cuidado, o al final lo que va a pasar es que el modelo va a salir mal, porque como un dato entre mal, el modelo te puede dar una falsa precisión, dice, no, que parece que está todo bien, y luego te das cuenta que es porque habéis metido un dato mal y hay una cosa ahí rara, y no estás prediciendo o intentando averiguar o modelar a lo que tú querías, sino algo totalmente arbitrario que no tenías, ¿no? No tenías dentro de tu... me sale la palabra en inglés, dentro de tu scope, dentro de tu alcance, ¿vale? Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas hay que tener mucho cuidado, ¿vale? ¿Qué más cosillas así os puedo contar? Pues eso, ¿no? El tema de, sobre todo, de tener pasión. Entonces, yo lo que aconsejo es a aquellas personas que se quieren dedicar a la ciencia de datos, independientemente, ¿no?, que tengan los conocimientos o la experiencia o lo que sea, que sepan que le van a tener que dedicar mucho tiempo, pero que es que esa dedicación de tiempo no van a ser antes de empezar a comenzar su trabajo como data scientist o cuando estén haciendo su portfolio, ¿no? El problema lo van a tener, o sea, es una cosa, no es un problema, perdón, es digamos el objetivo o la dedicación lo van a tener pues, el resto de su vida, que se quieran dedicar a eso, porque incluso el día de mañana que llegues a posiciones a lo mejor más de gestión, ¿no?, dentro de la compañía, y digas, bueno, pues es que yo me he convertido en el Head of Data Science, no sé qué, y ya que no hago modelos y tal, pero bueno, tienes que entender muy bien qué es lo que está haciendo tu equipo. No digo que sepas programar como programabas en antaño, ¿vale? Pero al menos tienes que conocer muy bien qué técnicas hay que utilizar, qué cosas hay que hacer, cuáles son los posibles casos de uso y cuáles son y poder orientar a tu equipo. Muchas veces, aunque sea a nivel estratégico, tienes que conocer más o menos las técnicas que van a usar, primero, porque a veces ellos se pueden equivocar y como persona más senior debes saber guiarlas, y segundo, porque bueno, creo que para saber si alguien está haciendo bien su trabajo y poder dirigir un departamento, pues por lo menos tienes que tener un conocimiento de lo que hay, y no solamente lo que hay actual, sino por dónde va a ir el camino, ¿no? Porque al final, como responsable de un área, un equipo, tendrás que guiar la estrategia de ese equipo, de esas personas, y la única forma es saber cómo se puede conocer la técnica, perdón, o conocer las formas, pues para poder guiar por el mejor camino, ¿vale? Pues nada, chicos, no me enrollo mucho más, que yo creo que llevamos como 10-15 minutos hablando, y nada, nos vemos en un próximo vídeo, a ver si la luz es mejor y tal, pero ya sabéis que yo intento siempre hacerlo al aire libre, porque primero aprovecho que tengo un rato para salir a pasear, y segundo, bueno, pues alguien me está llamando, y en mitad de un directo, no sé si se habrá escuchado, pero bueno, yo lo he conseguido cortar. Y nada, chicos, que nos vemos en próximos vídeos y lo haremos así en distintos parajes. A ver si algún día de estos que me da por hacer senderismo lo hago en mitad del campo. Lo que pasa es que no sé si podrá ser directo por el tema de la cobertura. Un abrazo y a cuidarse.